Vamos a invitarlo a esta charla, a Pablo Melicchio, que siempre está ahí dispuesto a charlar con nosotros, psicólogo, uno de los grandes psicólogos que tiene la Argentina, y está en Buenos Aires, en comunicación. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos, decían un día al año, pero que implica muchas cosas. Una fecha donde se notan mucho las presencias y las malas ausencias. Sí, es verdad, como somos seres simbólicos, es importante cada día que se celebra, el día de cumpleaños, el día del padre, de la madre, Navidad, Pascuas, son momentos de ritos, de encuentros, de nostalgias, de celebraciones. Por supuesto que quienes tienen a su papá van a tener un día especial si tienen un buen vínculo con su padre, y aquellos que ya perdieron a su papá van a estar añorando y recordando a ese padre. Pero, Ana, lo primero que me parecía a mí importante también poner a reflexionar es que procrear no significa ser padre. Un progenitor no necesariamente pasa a ser un papá si no asume lo que significa criar, cuidar y amar a un hijo, a una hija. Así que se celebra el Día del Padre en tanto y en cuanto haya habido en la vida de esos hijos e hijas alguien que asuma esa función de ser padre. Ese paternar, esa vocación, ese amor, esa entrega, importante sí. La observación que estás haciendo. Hay como una necesidad, un vacío en nuestro interior que siempre tiene que ser llenado por estas dos figuras, ¿no? Padre y madre, tan importantes, tan claves. Sí, Ana, para toda la vida. Cuando los tenés, depende de la etapa de la vida en la que estés, tenés un vínculo más fuerte o más de rebeldía, como pasa en la adolescencia. A medida que crecemos, si tenés un buen trabajo interior, te vas reconciliando con esa presencia de ese papá, de esa mamá. Vuelvo a decirte, los tengas o no, porque a veces incluso en la muerte misma uno sigue trabajando internamente con la figura de mamá y de papá, y si tenés la dicha o elegís ser mamá o ser papá, bueno, también, ¿cuánto te identificás con ese padre que tuviste? ¿Cuántas cosas repetís adrede? ¿Cuántas cosas repetís inconscientemente? Y también hay aquellas cosas que uno quiere liberarse porque supone que no le hizo bien y quiere ser diferente con sus hijos, pero te puedo asegurar que en terapia, en general, no hay paciente que no trabaje el vínculo con su mamá, con su papá. En esta fecha, cuando el papá está presente, cuando está la familia, los hermanos, tíos y demás, se lo pasa como un día normal, feliz, pero dentro de todo habitual, ¿no? Y cuando ya esa figura no está, cuando ya esa figura fallece, empieza como la tristeza y esto de mirar para adentro. ¿Es aconsejable recordar tanto solamente en un día o tenemos que tratar de combatir la nostalgia? ¿Qué consejo le podrías dar a los que no tienen a su papá presente? Yo creo que es importante las fechas. Sí. Por eso, no sé, las personas que son cristianas van los domingos a la misa, no porque esté solamente el domingo Dios en esa iglesia, sino que es un acto simbólico, un ritual, para tener más un trabajo de interiorización, de meditación, de silencio, de reflexión. El Día del Padre lo podemos tomar como también, si tenés a tu papá, bueno, genial, y si tenés un buen vínculo con él, mejor, para celebrar, para abrazarlo, para agasajarlo, para compartir ese momento. Es único, porque también sabemos que a medida que vamos creciendo, si tenemos la dicha de tener a nuestro papá, van siendo encuentros a lo mejor que últimos, únicos. Por eso cada día es importantísimo conectar con esa mamá, con ese papá. A quien no tiene a su padre, bueno, el recuerdo, ¿no? Si bien no es lo mismo, se suele decir, ¿no? En México, y Borges también decía, ¿no? La verdadera muerte es el olvido. Es decir, cuando recordamos, de alguna manera, no es que está vivo ese papá, pero de alguna manera dialogamos, seguimos escuchándolo, quizás seguimos aprendiendo, desde el recuerdo, desde la memoria, desde el pasado, podemos seguir ese diálogo interior con ese padre y bueno, ir mejorando el vínculo del lado desde uno, ¿no? Porque obviamente como no está ese padre, pero yo aconsejo que tomemos el Día del Padre como un acto muy
muy simbólico, un ritual, y reflexionar lo importante de la paternidad, ¿no? Hablo en el sentido de paternar, que el hombre que es padre también siga pensando qué es ser hombre, qué es ser padre, apelar a la sensibilidad, porque el hombre de antes, y todavía hay muchos hombres que criados desde el machismo, y muchos padres tienen muchas dificultades emocionales, muchas dificultades afectivas en expresar lo que sienten. Entonces también es una invitación a repensar qué es ser hombre, qué es ser papá, qué es cuidar, ¿no? Porque si sos papá y elegiste ser papá, bueno, responsabilidad, que significa desde el amor, ¿no? Registrar a tus hijos y cuidarlos. Wow, qué fuerte, qué profundo, qué claro los conceptos que estás dando, Pablo. ¿Y algún tip que puedas llegar a dar para optimizar, para poder profundizar los lazos entre padre e hijo? Siempre, Ana, lo más importante es la palabra. Por supuesto que un abrazo y un regalito es importante, pero abrir el diálogo. Está muy denostada la palabra es energía, la palabra es vida. Cuando uno tiene la posibilidad de seguir teniendo a su papá o tener la posibilidad de tener hijos, son vínculos únicos donde el encuentro tiene que ser amoroso, con palabras y con escucha. Y yo siempre sugiero, si tenés a tu papá, preguntarle cómo está, preguntarle sobre su vida y también preguntarle sobre tu propia vida, ¿no? Porque si tenés a tu papá, ese papá tiene el recuerdo que vos no tenés de cuando eras chico, y me parece que siempre cuando podemos historizar, de alguna manera seguimos trabajando en nuestra propia identidad. Así que apelo a eso, ¿no? A que podamos abrir el diálogo y que ese diálogo sea afectivo y profundo. Pablo, muchísimas gracias. Como siempre nos dejas pensando, así que vamos a estar con esto seguramente todo el fin de semana, con cada una de las palabras que nos diste. Gracias. A vos, Ana, que estés muy bien.